cómo están y todo. Y me interesaría mucho empezar como desde el principio, ¿no? ¿En qué momento te interesas tú por el agua en general? Vale, yo siempre digo que yo vengo del lado oscuro, Ujú. ¿vale? Yo soy un especialista en tratamiento de agua que vengo de ponerle eso que tú te imaginas, esa palabra que empieza con M, al agua, productos químicos, cloro, aluminio, pergamanatos, más de 180 y tantos productos químicos que están autorizados para colocarle al agua potable, ¿no? Yo soy un especialista en tratamiento de agua y durante muchos años trabajé en la parte de tratamiento de agua, de ponerle productos químicos al agua. Yo tuve un hijo, Jesús Javier. Mi hijo nació con una enfermedad metabólica rara llamada CTP2, que es un problema en la beta-oxidación de los ácidos grasos. Eso nos hizo que mi hijo no podía comer prácticamente absolutamente nada. La comida de mi hijo, vivíamos en Venezuela, en aquella época se hacía en la Med Johnson aquí en Estados Unidos, se hacía esa comida para 7 niños en el mundo. Yo tenía que importarla desde Estados Unidos a Venezuela, armar una logística impresionante para que mi hijo no le faltara el alimento, pero al mismo tiempo, pues, contando con las posibilidades económicas que teníamos en esos momentos, ¿no? Y claro, mi choque llega cuando toda esta logística, todo este esfuerzo, toda esta inversión se hacía para cuidar la alimentación de mi hijo, y después veníamos y nadie me decía que tuviera cuidado con el agua con que preparaba ese alimento, sabiendo yo de primera mano la cantidad de químicos que tenía esa agua. Además, vivíamos en una zona con un agua bastante mala, en la zona central de Venezuela, que adicionalmente a eso yo conocía la planta y conocía los químicos que se le colocaban en esa planta. De ahí pues empiezo a preocuparme por sistemas para quitarle esos contaminantes que podía tener el agua y podían específicamente afectar a mí. Lamentablemente mi hijo fallece, pues la enfermedad que tenía y las secuelas de la enfermedad fueron demasiado graves. Viene la crisis política en Venezuela, yo emigro a España y en España entro en contacto por primera vez con equipos de ósmosis inversa de uso doméstico. Yo los conocía a nivel industrial, pero en Venezuela, en América en general, inclusive aquí mismo en Estados Unidos, no se utilizaban estos equipos de depuración para uso doméstico, cuando ya en Europa ya estaban en uso. Me interesó muchísimo, empiezo a comercializar equipos de ósmosis inversa para uso doméstico, pero encuentro que si bien la ósmosis inversa era muy efectiva para eliminar las cosas malas que tenía el agua, más de 1.800 contaminantes que tenemos en el agua potable, en el agua que llega por la cañería a tu casa, produce un agua que es ácida y que es carente, porque lamentablemente no hay un sistema. La ósmosis inversa no hace raciocinio de qué es malo y qué es bueno. Ella simple y llanamente elimina tanto los contaminantes, o la mayoría de los contaminantes, como los minerales, los oligoelementos, toda esa cantidad de cosas que tiene el agua y que tiene que tener el agua para ser realmente alimenticia. Eso nos lleva a una investigación de cómo hacer para devolver al agua o reasignar al agua esos elementos que realmente son beneficiosos y son necesarios en el agua. ¿Por qué? Porque un agua que está alcalina, que está carente, que le hemos eliminado todos los elementos, la naturaleza odia el desbalance. Entonces ella va a tratar de balancearse. ¿Qué sucede? Tú ingieres agua ácida, ¿cómo la va a neutralizar ella? Robándote calcio de los huesos, potasio de los músculos, etc. O sea, fíjate que tú vas a un médico, cualquier persona va a un médico y le dice: mire, doctor, yo sufro de acidez crónica, vivo con reflujo gástrico. Lo primero que te manda el médico es hacerte un examen de osteoporosis, ver el nivel de calcio que tú tienes en el hueso. ¿Por qué? Porque tu mecanismo automáticamente, si tú tienes acidez, va a tratar de neutralizar esa acidez robando esos iones alcalinos de los minerales que tú tienes en tu organismo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Una vez logramos depurar el agua, en aquel momento usábamos el sistema de ósmosis inversa para eliminar esos contaminantes. Hicimos una fórmula para devolverle al agua 16 minerales esenciales que el ser humano necesita para su salud y no los produce por sí mismo, porque nunca debemos suplementar nada que nuestro organismo produzca porque lo volvemos vago. Pero hay cantidad de minerales que nuestro organismo no produce y necesita.
y normalmente podrían ser suplementados por la alimentación. Pero ¿qué sucede? Hoy por hoy, la lechuga no tiene los minerales que debería tener la lechuga, el tomate no tiene los minerales que debería tener el tomate, y las habas no tienen los minerales que deberían tenerlo, y así vamos sucesivamente. ¿Por qué? Porque mi padrastro le gustaba mucho la agricultura, tuvo negocios agrícolas, y en aquella época tú sabías que si tú este año plantabas tomate, el año siguiente pasabas una rastra, quemaba para que quedaran esos minerales en tierra, pero no podías volver a sembrar tomate, tenías que sembrar papa. Y al año siguiente tenías que sembrar lechuga. ¿Para qué? Para que los terrenos se remineralizaran y pudieran aportar cada cosa su. Hoy por hoy, la agricultura es una agricultura intensiva. Y si tú siembras lechuga, y no solamente todos los años siembras lechuga, sino que sacas 3 cosechas al año de lechuga de ese mismo terreno, lógicamente los minerales de ese terreno están agotados. Y esa lechuga que tú estás consumiendo, que debería tener selenio, que debería tener zinc, que debería tener magnesio, que debería tener el móvil D, no los tiene. Entonces, nosotros, a través del agua, al mismo tiempo que neutralizamos su pH, dejándola de ser alcalina, la cargamos de estos minerales esenciales y hacemos que el agua sea alimenticia, esté balanceada. ¿Para qué? Para que no robe esos minerales esenciales a tu organismo, sino que los aporte.